De rodillas estaré delante de tu gloria. De rodillas estaré delante de tu gloria. Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar. Ven y arde en mí. De rodillas estaré delante de tu gloria. De rodillas estaré delante de tu gloria. Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar. Ven y arde en mí. Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar. Ven y arde en mí. Manda fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Manda fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a este pueblo que eres real, eres fiel. Manda
Bienvenidos al día número 11. Día número 11 de nuestra aventura y esta hermosa carrera de 21 días de ayuno. Qué precioso poder acompañarles en este maravilloso día y poder nuevamente recibir una palabra de parte del Señor, una palabra que Dios quiere que escuchemos, que comprendamos y que apliquemos en nuestras vidas. Bienvenidos a todos los líderes, músicos, miembros de la red de adolescentes, red de jóvenes, hermanos en general, todos aquellos que nos están siguiendo. Un abrazo grande para todos y cada uno de ellos. Quiero que por favor abran sus Biblias en 1 de Corintios, el capítulo número 1, el versículo 25 al 29. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este es el primer pasaje que quiero compartir con todos ustedes. Y hay un segundo más que está en 2 de Corintios, capítulo 4, el versículo número 7. Dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Actitud. Es de lo que quiero hablar en este día número 11, en nuestro 11º día. Actitud. Para todo se necesita una actitud. Cuando vas a entrar a un trabajo, cuando vas a entrar a un nuevo colegio, siempre se necesita una actitud correcta. Tu actitud va a determinar tu desempeño, tu comportamiento y el progreso que vayas a tener en algo que estás empezando o en algo que estás agarrando en la vida. Vaya a ser colegio, vaya a ser universidad, vaya a ser un estudio superior, vaya a ser un trabajo, vaya a ser un nuevo emprendimiento, vaya a ser un nuevo negocio, etc. Siempre la actitud es importante. ¿Con qué actitud debemos nosotros pedir el poder de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es esa actitud que Dios está esperando de cada uno de nosotros? Moisés tenía 80 años cuando fue llamado a liberar a Israel. 80 años. Y entre ese maravilloso llamado que lo podemos encontrar en Éxodo, ese maravilloso llamado, Moisés tiene muchas dudas y muchas excusas. Muchas excusas le pone al Señor. Entre esas preguntas está el ¿qué diré? Cuando vaya, ¿qué les voy a decir? ¿Qué le voy a decir a tu pueblo? Que simplemente les digo que vine a liberarlos, que nos vamos de Egipto. ¿Qué les voy a decir? Otra de las preguntas que tenía es ¿quién me envió? Cuando me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Se me apareció una zarza ardiente y esa zarza me dijo que venga y lo saque de Egipto. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a hablar en Egipto? ¿Los voy a sacar a escondidas por la noche sin que nadie se dé cuenta? ¿Le tengo que decir al faraón? ¿Qué le voy a decir al faraón? Y si tengo que hablar con el faraón, y si tengo que hablar con las personas, ahí está otro problema. No soy bueno para hablar, soy torpe para hablar. Muchos dicen que era tartamudo, muchos dicen que se le chipaban las palabras, que no encontraba cómo expresar una oración correctamente, y muchas teorías acerca de lo que le pasaba a Moisés. Pero Dios responde cada una de sus preguntas. Cuando le dice, ¿qué les diré? Tú les dirás, el Dios de vuestros padres, de Abraham, Isaac, Jacob, se me ha aparecido y esto y aquello. Y cuando te pregunten quién te envió, les dirás que el yo soy el que soy te ha enviado. El yo soy me ha enviado.
El Señor les responde. Es que cuando nosotros tenemos dudas, cuando nosotros tenemos preguntas, el Señor responde y quiere responder cada una de nuestras dudas y cada una de nuestras preguntas. Pero cuando nosotros empezamos a poner excusa, ahí estamos entorpeciendo el plan de Dios y estamos obstaculizando que el poder de Dios venga a nuestra vida. Dios es maravilloso y habló a Moisés. Y cuando Moisés le dijo, yo soy tartamudo, esto, aquello, el Señor dijo, yo voy a estar con tu boca. Yo voy a estar con tu boca. Y estas señales harás. Miren esto, las palabras son una, pero lo que iba a acompañar el trabajo, el liderazgo de Moisés, iban a ser las señales. Pon tu mano, tira la vara, y empiezan a suceder señales impresionantes. Y es que Dios quiere que Moisés sea el depositario de su poder. Y miren esto, porque más allá de ser solamente una excusa, tiene que ser algo muy real el hecho de que Moisés era torpe para hablar. No podía hablar bien, o como dije, algunos dicen tartamudo, otros dicen que no conjugaba bien para poder hacer las oraciones, etc. Pero lo más impresionante es que eso no se ve que se le haya quitado en el transcurso del tiempo. Es al contrario. Él, así como es usado por el Señor. Y esto es lo que me impresiona. El líder más grande en la historia judía, el líder más grande, uno de los líderes más grandes para la humanidad en general, era torpe para hablar. Para que la excelencia, como dice segunda de Corintios 4:7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de Moisés, para que luego Moisés no se jacte delante de Dios, diciendo, es que yo era así, es que fue por mi causa, es que fue porque yo hablaba bien, o esto, aquello. No. Dios utiliza a una persona que tiene dificultades, que tiene ciertas limitaciones, para hacerlo uno de los líderes más grandes sobre la tierra. Y a nosotros, como iglesia, como hijos suyos, con todas y cada una de las limitaciones que tenemos, nos ha dado un nombre, sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús nosotros hagamos proezas. Para que en el nombre de Jesús nosotros hagamos proezas. No en mi nombre, no en tu nombre, en el nombre de Jesús. Pablo dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Está hablando de personas que han estudiado una profesión, algo secular, una carrera, una licenciatura, ingeniería, etc. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos que no gozan de esa virtud de tener poder, autoridad. Tal vez no son alcaldes, gobernadores, presidentes, etc. En ese tiempo, tal vez miembros del gobierno romano en ese tiempo, o el gobierno judío de ese tiempo. No, dice, no son muchos. Tal vez hay algunos, y dentro de las iglesias es así. Dentro de las iglesias no hay muchos poderosos que están en un cargo gubernamental, o no son muchos nobles que vienen de un linaje real, por ejemplo, de príncipes. No todos hay, pero no son todos, dice la palabra de Dios. Y dentro de las iglesias tampoco son todos los que son profesionales. Están también niños, adolescentes que están en un proceso de formación, pero también hay adultos que tal vez no han podido completar una carrera universitaria, no han podido sacar una licenciatura, una maestría, y hay muchas personas, hay de todo, pero no todos son profesionales, no todos son nobles, no todos son poderosos. Eso es lo que dice Pablo, eso es lo que les hace ver. Miren, aquí no son todos de esta clase de estrato social, cultural, etc. No. Dios ha escogido personas común y corrientes, para hacer una gran obra y para que ellos sean depositarios de su poder. Dios, ¿qué es lo que está buscando? Al decir no todos son nobles, gobernantes, o poderosos, o sabios según la carne, profesionales,
no quiere decir que esas personas son excluidas del poder de Dios. Lo que el Señor quiere es que nosotros veamos cuál es la actitud correcta que debemos tener para ser depositarios. Podemos ser sabios según la carne, o sea, profesionales, y si tenemos la actitud que Dios quiere, así siendo profesionales vamos a ser depositarios de su poder. Podemos estar trabajando en áreas gubernamentales, tener poder, y si tenemos la actitud correcta vamos a ser depositarios de su poder. Podemos ser nobles, venir de un linaje especial, pero si tenemos la actitud correcta podemos ser depositarios del poder de Dios, y podemos no ser ni uno de los tres, podemos ser personas comunes y corrientes, pero si tenemos la actitud correcta vamos a ser depositarios del poder de Dios. Y es lo que quiere el Señor, un corazón humilde, un corazón que quiere confiar plenamente en Dios y que no se apoya solamente en su capacidad, que no se apoya en sus estudios profesionales, que no se apoya en el poder que obtuvo o que tiene actualmente, o que no se apoya en el linaje real o el linaje especial del que viene. No, que se apoya en Dios, que confía plenamente en Dios. La actitud correcta que Dios quiere es esa. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al versículo número 8, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El contexto en el que Pablo está hablando aquí en Filipenses capítulo 3 es que él dice: yo tengo muchas cosas de que jactarme, yo soy judío de judíos, según los grupos religiosos, fariseo, etcétera, etcétera, tengo de qué, conozco, tengo estudios, tengo capacidad, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo dice: tengo mucho. Pero todas esas cosas que eran para mí ganancia, ahora las tomo por pérdida. No me apoyo en eso. No me apoyo en eso. ¿Por qué? Porque quiero ganar el amor de Cristo. Quiero recibir ese amor. Quiero recibir el conocimiento de Cristo para que la excelencia de su poder sea de Él y no de mí. Y eso es lo que Pablo les está explicando a las personas aquí. Teniendo la capacidad, él no se jacta en su capacidad, no se apoya en su capacidad, hace a un lado toda esa capacidad. No es que eso ya no sirve, pero es que Pablo no se apoya en eso, sino que se rinde por completo a Dios, se rinde por completo al amor de Cristo, se rinde por completo para conocer más de Cristo y para ganar a Cristo. Pablo decía: hay mucho, pero eso lo tengo a un lado. Jacob es un gran ejemplo de que no es necesariamente una persona ilustre, pero sí una persona muy astuta. Por la pasión que él tenía, por el deseo de obtener la bendición, Jacob, con mucha astucia, primero negocia la primogenitura con su hermano Esaú. Su hermano Esaú no apreciaba la primogenitura y todas las responsabilidades y los beneficios que venían con la primogenitura, y negocia. Y luego, cuando ya llega el momento de que el padre va a dar la bendición, astutamente suplanta a su hermano disfrazándose, para que su padre, que quería darle la bendición a Esaú, se la dé a Jacob, obviamente disfrazado. Todo eso produjo que Jacob tuviera que salir desterrado de su casa a otra región, a una región de sus parientes, y por 20 años estuvo sujeto a engaños en el lugar donde vivía junto a sus parientes. Le engañaron la esposa, le engañaron el sueldo, le engañaron su salario. Y es más, no querían soltarlo. Cuando él ya quería salir de ese lugar, hacían de todo para que él no se salga. Él vivió sujeto a engaños, pero una noche, cuando él estaba regresando a su tierra, una noche estuvo rogando, y toda la noche dice que peleó, rogó, pidió, clamó por la bendición. Y al día siguiente
Él tal vez cojeaba, pero había recibido la bendición y había recibido un nuevo nombre. Porque él se humilló, él no se apoyó en las riquezas con las que salió de la tierra de sus parientes, porque dice que tenía muchas riquezas, él estaba puesto sobre 2 campamentos, él no se apoyó en todo eso, él no se apoyó en su conocimiento, él no se apoyó ni siquiera en que es hijo de Isaac. Él rogó y pidió con insistencia, con clamor, toda la noche, peleando y peleando por la bendición. Y al día siguiente, cuando amaneció, él tenía la bendición y un nuevo nombre. Eso es lo que está buscando el Señor, esa actitud de las personas que no se apoyan en sus conocimientos, en sus capacidades, sino que se rinden por completo al Señor. La Escritura dice en el Salmo 147, versículo 10 al versículo 11, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no se complace en la fuerza del caballo, ni en el poder del ser humano. Está hablando de Dios. No, dice el versículo 11. El Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. En su amor, ponen su esperanza en su amor inagotable, ponen su esperanza en su gracia, en su misericordia. Ellos reconocen y temen que Dios es poderoso. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros necesitamos abrazarnos de su amor inagotable, nosotros necesitamos su gracia, nosotros necesitamos su misericordia. Y esos corazones son los que agradan a Dios, y Dios se deleita, se alegra cuando pilla o cuando encuentra, a una persona con ese corazón. Y a esas personas los hace depositarios de su poder, porque sabe que su poder va a fluir a través de esas personas, pero la excelencia de su poder va a ser de Dios y no de ellos. Porque sabe que esas personas no se van a agarrar la gloria para ellos, sino que la gloria se la van a dar al Señor. Moisés a los 40 años intentó liberar a su pueblo con sus propias fuerzas, confiando en su conocimiento. Él decía en su interior: me harán caso porque vengo de la casa del faraón, porque tengo estudios, porque esto y porque aquello. Él pensó: me harán caso porque soy Moisés, pero no. Y a los 40 años él intentó y fracasó, para que se dé cuenta y para que nosotros nos demos cuenta ahora que no es como dice en Zacarías capítulo 4 versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. A los 40 años, en sus propias fuerzas, Moisés no pudo. Pero cuando regresó a los 80 años liberó al pueblo de Israel, no con las fuerzas de Moisés, sino con el Espíritu de Dios que está en Moisés. Depositarios de ese poder, porque tenemos esa actitud correcta. Dios está buscando personas, tal vez común y corrientes, tal vez profesionales, tal vez nobles, tal vez poderosos, pero personas que tienen esa actitud, de que pueden mantener esa humildad y que con humildad reconocen que todo lo que podemos adquirir en esta vida, que todo lo que podemos adquirir según los estudios, según nuestras propias capacidades, todo lo hacemos a un lado porque nos rendimos por completo a Él y porque queremos que su poder fluya a través de nosotros. Esa es la actitud correcta. Segunda de Corintios 12, 7 al 9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira, cuando tú empiezas a confiar en tus habilidades, ya no está el poder de Cristo sobre ti. Pero cuando tú
Tú te bastas en la gracia del Señor, como le dijo Pablo. Su gracia. Muchos dicen, ¿qué será lo que ese aguijón en la carne? Muchos dicen una enfermedad. Pero tal vez, solo tal vez, pueda ser una dificultad. Tal vez no podía explicar, tal vez no podía enseñar, tal vez no podía hacer algo. El gran Pablo con las revelaciones, el que oraba, el que imponía las manos y venía el Espíritu Santo, hay algo que él no podía hacer. Y Dios no le da, no le concede el que también pueda hacer eso, sino que lo deja así, para que él confíe plenamente en Dios. Muchas veces me pregunta, cuando he hablado con algunos postulantes al liderazgo y preguntarles el por qué no inician su liderazgo, no abren una célula, muchas veces me responden y me dicen, es que no me siento preparado. Y no es que no están preparados, y si tú me estás escuchando, quiero decirte esto, no es que no estás preparado. Tú estás preparado por lo menos un año entero en el discipulado de la escuela de vida, de la escuela de liderazgo. Ha sido un año, han sido materias, han sido clases, han sido tareas, han sido estudios, han sido lectura de la palabra de Dios. Claro que te has capacitado, pero a veces no se sienten listos para abrir una célula, no necesariamente porque no tengan la capacidad o la enseñanza o la instrucción, sino que hay todavía ese temor. Y saben que cuando yo escucho eso les digo, qué bueno. Muchas veces les he dicho, qué bueno, aunque me han mirado raro y me han dicho, ay pastor, pero en vez de que usted me anime, creo que me está desanimando. Y yo les paro un momento, no es cuestión de desanimarte. Pero es que cuando tú, teniendo toda la instrucción que se debe tener, no sientes todavía que estás listo, eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque precisamente es ese sentir que te va a empujar a agarrarte de Dios, pero con todas tus fuerzas. Tú dices, yo no sé, todavía no me siento listo, no estoy capacitado, no sé ni cómo empezar. Entonces yo digo, qué bueno, porque eso te empuja a que te tengas que agarrar de Dios sí o sí, a que tengas que depender de Dios sí o sí. Porque hay muchos que inician una célula y dicen, iniciar célula es fácil, yo sé, yo puedo, yo esto, yo aquello. Y yo les voy a hablar, y yo les voy a enseñar, y incluso algunos dicen, hasta mejor que el pastor yo les voy a enseñar. Pero es que porque confían en su capacidad. No, yo he estudiado oratoria, yo manejo grupos en el colegio, en la universidad, he hecho esto, he hecho aquello, he pasado este curso de liderazgo, he pasado este curso y aquí más allá, yo voy a abrir una célula fácilmente. Y a veces son las personas que más les cuesta abrir una célula, son las personas que más les cuesta iniciar, porque confían en sus propias capacidades. Pero cuando a veces tenemos esa actitud de que no sé, no estoy preparado o algo por el estilo, entonces confiamos plenamente en el Señor, confiamos por completo en Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos esos vasos rendidos que buscan a Dios, que ponen su confianza solo en Dios y no en sus propias fuerzas. Jeremías le dijo al Señor, soy niño para que me mandes a este trabajo como profeta. Y el Señor le dijo, no digas que eres niño, no pongas esa excusa. Está bien, te sientes tal vez muy joven para este trabajo, pero aquí lo que vas a hacer va a ser a través de lo que yo te diga. Y lo que yo te diga, eso vas a decir. Y donde yo te mande, ahí vas a ir. No digas que eres un niño. Isaías le dijo al Señor, wow, yo soy hombre de labios inmundos. Y Dios le dijo, esto tocó tu boca, es limpio tu pecado y has quitado tu culpa. Y yo te mando al pueblo de Israel. Timoteo era jovencito y se estaba haciendo cargo de una de las iglesias grandes en el tiempo de los apóstoles. Él era muy joven y el Espíritu le dice a través de Pablo que nadie tenga en poco tu juventud, sea un ejemplo delante de las personas en palabra, en comportamiento, en fe, pureza, en amor, etc. Y aviva el fuego del Espíritu Santo que hay en ti. Aviva el fuego. Podemos tener muchas debilidades. Podemos ser personas muy comunes y corrientes.
O podemos ser personas con preparación, pero la actitud que Dios va a buscar en cada uno de nosotros es esa actitud de humildad, esa actitud que hace a un lado toda esa capacidad para solamente agarrarse de la mano de Dios. Dios está buscando personas donde la excelencia de su poder se manifieste, pero personas que no se van a jactar, que no van a alardear, que no se van a volver vanagloriosos, sino que van a mantenerse humildes, que se consideran vasos de barro, instrumentos en las manos de Dios. El poder de Dios viene sobre tu vida, pero tu vida debe tener esa actitud para ser usado por Dios con poder y con el poder más grande que existe sobre la tierra, sobre el universo y sobre la existencia. El poder de Dios. Es un gran privilegio el poder ser depositarios de ese poder maravilloso. Pero necesitamos esa actitud correcta. Los discípulos de Jesús no eran nobles. Los discípulos de Jesús no eran ni siquiera letrados. Mira un ejemplo. Hechos capítulo 4, versículo 8 al versículo 13. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Tu vida va a sorprender a los sabios poderosos. Tu vida va a sorprender, porque muchos tal vez te menosprecien por tu edad, adolescente. Muchos tal vez te menosprecien por tu edad, querido joven. Muchos tal vez te menosprecien, querido hermano y hermana, porque tal vez no tuviste una educación o una profesión o no sacaste una carrera. Muchos tal vez te subestimen, pero se van a tener que maravillar cuando en tu vida vean la llenura y el poder fluyendo a través de ti, así como se maravillaron al escuchar a Pedro y a Juan. Y los que estaban escuchando eran parte de los fariseos, el concilio de fariseos. Las personas de más alto rango en Israel estaban interrogando a Pedro y a Juan, tal vez tratando de intimidarlos, pero ellos, llenos del Espíritu Santo, el poder de Dios empezó a fluir a través de sus vidas y salió por su boca para explicar lo que estaba sucediendo, y se maravillaron y reconocieron que habían estado con Jesús. Tu vida va a maravillar y las personas van a reconocer que tu vida ha estado con Jesús y que tú tienes el Espíritu de Dios y el poder de Dios está en tu vida. Pero debes tener esa capacidad, esa actitud. El poder de Dios tiene que fluir a través de ti. No necesariamente por las capacidades que tienes, sino por la actitud que tienes. Por la actitud que tienes. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mira, ni siquiera dice, pero tenemos esta excelencia en vasos de oro. Qué lindo, un vaso de oro, o un vaso de plata, un vaso de cristal. No, un vaso de barro. Y es que esa tiene que ser la humildad. ¿Qué somos nosotros? ¿Podemos nosotros hacer más que el poder de Dios? ¿Podemos nosotros hacer más que Jesús? Ni siquiera somos nosotros los que convencemos a las personas cuando les hablamos de Cristo, es el Espíritu de Dios. Es importante tener los pies bien puestos sobre la tierra. Somos vasos de barro. Y hay que considerarnos vasos de barro. Cuando tú ores por un enfermo y el enfermo se sane, no eres tú eres un vaso de barro. Es el poder de Dios que está fluyendo a través de ti.
Cuando tú hagas algo, cuando tú logres las metas, cuando tú logres los planes de Dios para tu vida, cuando tú en tu servicio se vea el poder de Dios, no eres tú, porque tú eres un vaso de barro. Es el poder de Dios que se ha depositado sobre ti. Considérate siempre un vaso de barro, un instrumento en las manos de Dios, y que el poder fluya a través de ti, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es tiempo de orar, y orar por esta actitud, para que el poder de Dios fluya a través de nosotros. Ese poder esté sobre nosotros, fluya a través de nosotros. Que Dios nos tome en sus manos, como el alfarero al barro. Y si Dios tiene que moldear nuestra vida, porque tal vez nos fuimos para un lado, nos desviamos de la figura que quería el alfarero, por el orgullo, la prepotencia, la altanería, la vanagloria, dejemos que el alfarero deshaga de nuevo y empieza a formar nuevamente una figura, una vasija, un vaso. Es tiempo de orar para que Dios nos ayude a tener esta actitud. Y esta actitud va a depender mucho de ti. Dios te habla, Dios te hace dar cuenta. Tal vez Dios te va a mostrar en este tiempo de oración cuáles son esas capacidades que tú tienes, las cuales te estás apoyando más en esa capacidad, y al apoyarte más en esa capacidad y no en la gracia de Dios, te estás perdiendo que el poder de Dios fluya a tu vida. Yo ruego que el Espíritu de Dios te muestre cuáles son esas capacidades, pensamientos, actitudes que no están dejando que el Espíritu de Dios y el poder de Dios fluya a través de ti. Y cuando el Señor te muestre, haz como dijo Pablo, hazlo a un lado, tómalo. Pablo dijo, lo tomo por basura. Pablo no iba a dejar que esas capacidades, posiciones, méritos, vayan a entorpecer que él se agarre de Cristo. Lo hizo a un lado, por completo, para agarrarse de Jesús. Que el Espíritu de Dios te muestre y que tú puedas tener el valor de hacerlo a un lado, así como Pablo. Y así el poder de Dios fluye a través de tu vida. Vamos a orar.